Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, an uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. El 5 de octubre de 1942, cerca de la ciudad de Tokhnot, en la ocupada Ucrania, Herr Graeber fue informado de los 5.000 judíos de dicha ciudad que iban a ser llevados en camiones de la SS a un lugar cercano a su solar de construcción, donde serían fusilados y enterrados en grandes fosas. Y continúa diciendo en su diario: entonces me acerqué hasta la obra y cerca de allí vi grandes montículos de tierra. Varios camiones de la SS estaban muy cerca. Oí disparos de fusil en muy rápida sucesión, procedentes de detrás de los montículos de tierra. Los que acababan de bajar de los camiones, hombres, mujeres y niños de todas las edades, tenían que desnudarse por orden de un hombre de la SS que llevaba un látigo. Toda esa gente llevaba el distintivo reglamentario en la ropa que los identificaba como judíos. Sin gritar ni llorar, esa gente se desnudó y se reunieron en grupos familiares. Se besaron como si se despidieran. Observé a una familia, el padre, la madre y 6 hijos, de los cuales 2 de las hijas eran mayores. Una anciana tenía en brazos al más joven, tal vez un niño de 1 año, y le cantaba canciones y le hacía cosquillas, y el niño no paraba de reír. Toda la gente que estaba a su alrededor los miraba y lloraban. El padre tenía cogido por la mano a un niño de unos 10 años y le hablaba dulcemente. El chico luchaba por no llorar. El padre señaló al cielo y acarició la cabeza del muchacho. Parecía que lo estuviera explicando algo. En ese momento, un oficial de la SS que estaba junto a la fosa ordenó que se separaran a unas 30 personas y que las llevaran detrás del montículo de tierra. Entre ellos estaba la familia que he mencionado. Recuerdo a una muchacha muy delgada y de cabellos negros, quien al pasar cerca de mí se señaló a sí misma y dijo: 23. Luego di la vuelta al montículo y me encontré frente a una enorme fosa. Los cadáveres estaban encimados uno encima del otro, por lo que solo la cabeza era visible. En todos ellos se veía la sangre cayendo por la espalda. Algunas de las personas fusiladas seguían moviéndose, otros levantaban las manos y movían la cabeza para demostrar que seguían con vida. La fosa estaba llena en unos 2/3. Calculé que ya tenía unos 1000 seres humanos. Las víctimas, completamente desnudas, bajaron por unos peldaños esculpidos en el muro de arcilla de la fosa y pasaron por encima de los muertos que había hasta el lugar donde el oficial de la SS les había ordenado ir. Se tumbaron al lado de los muertos o a los heridos. Algunos acariciaron a los que seguían con vida y les hablaron en voz baja. Luego oí una serie de disparos, miré a la fosa y vi que los cuerpos estaban retorciéndose y las cabezas estaban inmóviles. Se veían encima de los cuerpos que estaban debajo. Poco después di la vuelta al montículo y vi que había llegado otro camión lleno de gente. Esta vez eran todos enfermos y tullidos. Una anciana muy delgada y muy frágil, con unas piernas muy delgadas, fue desnudada por otras mujeres que ya lo estaban, mientras 2 más la sostenían. Era evidente que estaba paralizada. Las mujeres desnudas llevaron a la anciana hasta el montículo y los disparos continuaron.
La Segunda Guerra Mundial. Perspectiva bíblica profética. Antes de que ocurriera la Primera Guerra Mundial, la enorme mayoría de las iglesias enseñaban que el arrebatamiento de la iglesia sería antes de que llegara el año de 1900. Luego dijeron que antes de 1910 y finalmente, cuando comenzaron a escucharse que las tensiones se disparaban en Europa, se enseñaba que si ocurría un conflicto bélico de escala mundial, era porque Cristo vendría a la tierra y lucharía contra el anticristo. Los pasajes en los que se basaban era Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19 del 11 al 21. Por lo tanto, el punto de vista escatológico de las iglesias antes de la Primera Guerra Mundial era que si ocurría un conflicto mundial, este acabaría con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, el 28 de julio de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, misma que culminó el 11 de noviembre de 1918 con la rendición de Prusia, ahora Alemania, firmando el Tratado de Versalles que obligaba a Alemania a pagar grandes sumas de dinero por concepto de daños ocasionados por la guerra. En este primer conflicto armado se estima que murieron entre 15 y 30 millones de personas, incluyendo civiles y soldados. No obstante, no queda claro hasta hoy en día cuántos de estos civiles y militares que se contabilizan entre los muertos fueron verdaderamente producto de la guerra, pues a inicios del año de 1918 comenzó una pandemia mundial a la que se le conoce como la gripe española. Se estima que la gripe española afectó a 1/3 de la población mundial de aquella época y mató alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Pues aun cuando la Primera Guerra Mundial había concluido, la gripe española siguió matando a más personas. Pero volviendo al punto de vista escatológico de las iglesias evangélicas de aquel entonces, la Primera Guerra Mundial había terminado y no, nuestro Señor Jesucristo no había hecho su segunda venida a la tierra. Esto hizo que muchos se preguntaran sobre cuándo ocurriría este evento. Entonces comenzaron a enseñar de que este evento bélico mundial había sido un preludio o una sombra de lo que enseña Apocalipsis 29 cuando dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando a inicios del año de 1939 los nazis comenzaron a imponerse en Alemania, muchas de las iglesias evangélicas occidentales lo identificaron con el anticristo, porque veían muchas de las características que se describen en Adolf Hitler. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey despótico e intrigante. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano, en su corazón, se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido, aunque no por mano humana. Daniel 8 del 23 al 25. Como Hitler invadía territorios sin encontrar oposición alguna, las iglesias evangélicas creían que él era el anticristo, y si a todos estos aspectos le sumamos que perseguía al pueblo judío, se consideraba que el fin de los tiempos había iniciado. Sin embargo, el 9 de septiembre de 1945 se terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial y no ocurrió la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y tampoco la iglesia fue arrebatada. Entonces, ¿qué había pasado? Fue ahí cuando muchas iglesias evangélicas norteamericanas abandonaron la postura del premilenarismo histórico y abrazaron la teología dispensacionalista, que les permitía explicar que los hechos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial habían sido una prefiguración de los hechos futuros que han de acontecer en el fin de los tiempos. Si quieres conocer más a fondo sobre las posturas escatológicas, te invitamos a revisar la serie que tenemos y que aparece en pantalla.
Algunas de las profecías bíblicas que parecían haberse cumplido fueron las siguientes. La persecución de los judíos, Lucas 23 del 28 al 31, cuando dice: Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? La creación del Estado de Israel y la bendición sobre ellos. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Isaías 43 del 5 al 7. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo y le prendieron fuego a la ciudad de Jerusalén. Y fue ahí cuando comenzó la gran diáspora judía, donde el pueblo de Israel fue perseguido, despojado de su tierra y conquistados por diferentes naciones. Algunas de ellas les permitían vivir con cierta independencia y otros los oprimían cruelmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos regresaron a su tierra, la cual encontraron ocupada por los palestinos y con quienes tuvieron muchos problemas y conflictos armados. Para esas fechas, ambos territorios formaban parte del mandato británico de Palestina, esto es, eran administrados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Por ello, y como los palestinos no querían a los judíos en lo que consideraban su tierra, lo que originaba grandes conflictos armados, como el atentado al Hotel Rey David perpetrado por el grupo terrorista Irgun, la ONU decidió dividir el territorio para albergar a dos naciones independientes. Y fue así como el 29 de noviembre de 1947 se aprobó un plan que dividía a Palestina en dos estados. 43% del territorio era para los árabes y 53.6% a los judíos, con la condición de que el Reino Unido se retirara de aquellos territorios. El 14 de mayo de 1948, horas antes de que expirase el mandato británico sobre Palestina, el Estado de Israel fue proclamado como nación, lo que trajo como consecuencia inmediata la abolición de las leyes antimigratorias impuestas por los británicos y que impedían el ingreso legal de nuevos judíos a Palestina. Sin embargo, el terreno cedido al pueblo judío era completamente desértico y muchos pensaban que Israel como nación no tendría futuro. Pero aquí se cumplieron otras profecías. Se alegrarán el desierto y el sequedal, la estepa se gozará y florecerá como la rosa, florecerá sin falta, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Isaías 35 del 1 al 2. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías 61:4. Al día siguiente de la proclamación de independencia de Israel y su consiguiente creación como nación, la Liga Árabe declaró la guerra a Israel e intentó invadirlos con el fin de recuperar el territorio para entregárselo a los palestinos. Sin embargo, en 15 meses de guerra fueron derrotados, mientras que Israel conquistó un 26% de territorio adicional al que le había sido entregado en 1948, pero que forma parte del territorio que Dios le prometió a Abraham. La guerra árabe-israelí, como se conoce,
que ocurrió en 1948, es muy interesante porque a pesar de que la ONU y todas las potencias occidentales sabían del plan de la Liga Árabe para atacar a Israel, no hicieron nada. Pero Dios es fiel y Él respaldó a su pueblo, y aquella naciente nación de Israel triunfó sobre sus enemigos. Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, del 2 al 3. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y comerán de su fruto, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrebatados o arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Amós 9, del 14 al 15. El cumplimiento de estas profecías echan por tierra aquella postura que sostienen muchas iglesias calvinistas y que afirman de que la iglesia ahora es la heredera de todas las promesas hechas por Dios a Israel como nación, argumentando que la iglesia evangélica es ahora el nuevo Israel. Si Dios hubiera cambiado a Israel por la iglesia evangélica, entonces tendríamos que decir que Él no es fiel a lo que promete, y eso no es así. Para conocer a más detalles sobre este tema, te invito a ver el video que aparece en pantalla. Dios te bendiga.